este día. Vamos a retomar lo que discutimos la clase pasada. Les comenté al final de la clase pasada que revisaran brevemente algunas de las razones trigonométricas que se definen en un triángulo rectángulo. Bueno, eso con la finalidad de poder encontrar una forma, vamos a llamarla alternativa, para poder definir las propiedades o las características de un vector. Bueno, la clase pasada comentamos que dados dos puntos, podemos nosotros construir un vector uniendo esos dos puntos y definiendo el vector de posición a través de las coordenadas de estos puntos, definimos dicho vector. También hablamos de lo que vamos a conocer como el módulo de un vector, que no es otra cosa más que una cantidad escalar que nos dice cuán largo es dicho vector. Bueno, entonces lo que vamos a tratar a continuación es, permítanme aquí, vamos a tomar en cuenta la siguiente construcción. Tenemos nuevamente nuestro plano XY. Estamos trabajando absolutamente ahora en el momento del plano. Y vamos a definir una pareja de puntos, como fue en la clase pasada. Digamos estos dos puntos, el punto A y el punto B. Bien, entonces la clase pasada comentamos que esos dos puntos los vamos a unir a través de una recta dirigida o una recta orientada. Justamente esta flecha en color blanco representa el vector que vamos a llamar R para estos fines. Bueno, también comentamos que existe lo que son las componentes del vector, componentes X y componente Y, las cuales podemos construir de la siguiente manera. La componente X se construye a lo largo del eje X y la componente Y de forma vertical, ¿no? A lo largo de la dirección en el eje Y. Bueno, comentamos también que estos, bueno, vamos a nombrarlos, este es RY, perdón, la componente Y de nuestro vector, y por acá tenemos abajo la componente X del vector. Bien, entonces esos fueron los datos que estuvimos trabajando en los ejemplos de la clase pasada. Aquí está, ¿no? Para este triángulo rectángulo, para este otro, etcétera. Bueno, resulta que podemos notar aquí que tenemos un ángulo que se forma entre el cateto que es paralelo al eje X y el vector que estamos considerando. Lo dibujamos de esta manera y este ángulo medido de esta manera es el que vamos a llamar el ángulo θ. Entonces, observando eso con detenimiento, podemos darnos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo y por lo tanto podemos recordar las razones trigonométricas que se definen en este tipo de figuras. ¿Recuerdan cuáles son estas razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Para el triángulo de la figura, ¿ok? Definimos, o más que definir, recordamos, ¿no? Las razones trigonométricas que acaban de mencionar. ¿Ok? Razones trigonométricas. Muy bien. A ver, entonces, la primera que habían mencionado, ¿cuál fue? Seno, profe. La función seno del ángulo θ. Ok. Ahora, esta función trigonométrica, ¿cómo se construye? Relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, en este caso el vector que estamos construyendo. En este caso, ¿quién se jugaría los papeles que acaban de mencionar? Cateto opuesto vendría siendo RY. La componente y del vector, muy bien. La componente RY. ¿Y el otro término? El vector.
Mm, no podemos dividir entre un vector. Entonces, ¿qué sería del vector? El módulo del vector. El módulo del vector. El módulo del vector, exactamente. Entonces, aquí en blanco tenemos el vector dibujado, pero como mencionamos la clase pasada, podemos obtener el módulo que nos dice cuán largo es ese vector. Por lo tanto, aquí este lado que ustedes correctamente asocian a la hipotenusa del triángulo rectángulo, para la nomenclatura o lo que estamos revisando en este momento, es justamente el módulo de ese vector. Entonces, esta línea es justamente la que vamos a llamar como el módulo del vector. Aquí voy a utilizar, para simplificar un poco la notación, la R nada más. Recuerden ustedes que podemos utilizar también la notación con dos barras verticales y la flecha. Pero aquí, para simplificar, solamente voy a utilizar la R, indicando que es el módulo de este vector en color blanco. Entonces aquí va el módulo. Muy bien. Ya tiene la primera función trigonométrica. ¿Cuál otra razón trigonométrica? El coseno. Coseno del ángulo teta. Esa razón trigonométrica, ¿cómo se define? El ángulo adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo, perdón? ¿El ángulo adyacente? Ajá. Cateto, ¿no? El cateto adyacente, perdón. Y en este caso, el cateto adyacente, ¿quién está jugando ese papel? La componente X. La componente X de nuestro vector, ahí indicado, muy bien. ¿Entre quién? El módulo del vector R. El módulo del vector, así es. Ahí está entonces. Ya tenemos dos de las razones trigonométricas. Nos faltaría una. La tangente. La tangente del ángulo teta. ¿Cómo se definiría en esta situación? Sería la componente y eso es la componente X. La componente Y entre la componente X. Perfecto. Entonces, bueno, aquí lo tomamos. Componente Y entre la componente X. Muy bien, pues ya tenemos entonces estas tres identidades trigonométricas definidas en este triángulo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar esta información, esto que me acaban de contar, para poder dar una representación alternativa a los vectores? Bueno, vamos a enfocarnos justo en esta última cantidad y notemos lo que nos está diciendo. Nos está permitiendo calcular la dirección, entendida como el ángulo que hace el vector con el eje X positivo, utilizando únicamente los datos de las componentes. Es decir, que si utilizamos, bueno, echamos un vistazo a los ejercicios de la clase pasada, quiere decir que utilizando estos valores que nosotros oportunamente encontramos, podemos utilizarlos para indicar la orientación, la dirección en la cual se está dibujando el vector a partir del eje X positivo. Esa es la importancia que tenemos justamente con esta última ecuación. Por lo tanto, a ver, aquí hacemos un simple despeje y podemos entonces decir que la dirección, entendiéndola como el ángulo teta que hace el vector con el eje X positivo, se va a determinar como la tangente inversa o el arco tangente, como también se le conoce, de este cociente, ¿no? De la componente Y entre la componente X. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la información que tenemos. Bueno, para retomar la idea de la clase pasada, vamos a utilizar esta información, esta ecuación, para encontrar, a modo de ejemplo, determine las direcciones de cada uno de los vectores obtenidos anteriormente.
¿Ok? Cuando en la literatura a veces se menciona la dirección de un vector, a lo que se refiere es el ángulo que hace con el eje X positivo. Aquí lo voy a señalar para que lo tengan presente. Ángulo con el eje X positivo. Siempre es con ese eje. ¿Ok? De cada uno de los vectores obtenidos anteriormente. Bueno, vamos a trabajar con el primero. El primero, que creo que es el que está aquí, el AB, tiene como componentes 4 y 1 respectivamente. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo para este vector? Vamos a llamarlo θ sub AB. ¿Qué tendríamos que calcular a continuación? Sería la tangente de la -1. Ok, la tangente inversa. ¿De qué cantidad estaríamos aquí utilizando? A ver, aquí está la información de la clase pasada para ese vector. De 1/4. 1 sobre 4. ¿Por qué 1 sobre 4 y no 4 sobre 1? Porque la fórmula dice que es el componente Y sobre el componente X. Ok, muy bien. Entonces, en efecto, tendremos que calcular la tangente inversa del 1/4. Aquí está. 1 entre 4. Muy bien. ¿Cuánto da ese resultado en sus calculadoras? Cerciórense que su calculadora esté configurada en grados hexagesimal porque, bueno, ven que después dan error, datos que están en radianes y por el momento estamos trabajando en grados hexagesimal. Da 14.03. 14.03 grados. ¿Ok? Bueno, si esto es así, se obtuvieron un valor positivo para el ángulo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en nuestro esquema? Aquí en nuestro esquema, en el croquis que habíamos dibujado. Tomando de referencia el eje horizontal, o bueno, el eje de X, está elevado 14 grados. Exactamente, ¿no? En sentido antihorario. Muy bien, entonces, este es el ángulo. Aquí en azul está indicado el ángulo que me han dicho que vale aproximadamente 14.03 grados. Y el signo es positivo porque, como vemos aquí, lo estamos midiendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, el signo del ángulo pues cuadra perfectamente con nuestra figura. Bien, bueno, ya tenemos el ángulo para ese, ¿cómo se llama? Para ese vector. Es decir, que podemos utilizar esta información para, vamos a pensarlo de esta manera, si queremos dirigir a alguien, en lugar de utilizar las componentes, los datos 1 y 4, podemos utilizar el ángulo que hace el vector con el eje X positivo, es decir, una dirección de 14.03 grados. Bueno, antes de proseguir con el siguiente ángulo, vamos a hacer un análisis de este dato, de este ángulo que acabamos de encontrar. Echemos un vistazo a las ecuaciones que mencionaron anteriormente. ¿Qué pasa si de esta pareja de ecuaciones, seno y coseno, que están en color amarillo ambas, despejamos la componente X y Y respectivamente?
A ver, ¿qué resultaría de esta expresión? La componente y, ¿a qué sería igual? Disculpa, profe, ¿podría volver a repetir lo que preguntó? Es que no escuché. Sí, si despejamos de esa ecuación que está en color amarillo la componente y del vector r, ¿a qué estaríamos igualándola? Sería el seno de teta sobre el módulo de R. ¿Por qué sobre? O sea, eso denota división. Es por. Ah, no, perdón, multiplicando. Ajá, ok. Entonces sería el módulo del vector r por el seno del ángulo teta. Muy bien. Entonces, al momento de despejar, vemos que si operamos de esta forma, estaríamos recuperando un dato, digamos, ya conocido, que es la componente y del vector. Bueno, procedamos de la misma manera, bueno, con la ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Qué estaríamos encontrando? Que la componente X o Rx Que la componente x del vector, ajá, es igual al módulo del vector por coseno de teta. al módulo del vector por el coseno de teta. Exactamente. Módulo del vector por el coseno del ángulo teta. Muy bien. Bueno, pues justo estas expresiones las vamos a ocupar para, de alguna manera, verificar que sí se cumple eso que estamos obteniendo con los casos de los vectores que hemos definido. Entonces, bueno, vamos a trabajar este ángulo que obtuvimos. Por lo tanto, aquí vamos a hacer unas llaves, donde vamos a determinar la componente x de nuestro vector y la componente y, utilizando las ecuaciones que acaban ustedes de encontrar, que acaban de despejar prácticamente. El despeje allá arriba. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos según esto para la componente x? Conocer el Necesitamos módulo del vector. el módulo del vector y multiplicarlo por el coseno del ángulo teta. Bueno, para el vector AB, ¿cuánto medía su módulo? Ya lo habíamos hecho. Aquí está, ¿no? Creo que era AB o AC. A ver. AB. Ok. Que era este. Creo que le cambié el nombre 4 y 1. Ah, era este. Le cambié el nombre. Es aquí AB. Entonces, ¿cuánto vale? Raíz de 17. Fue lo que obtuvimos la clase pasada. Entonces aquí, en lo que vamos a hacer a continuación, tenemos raíz de esos 17. Ahora hay que multiplicar esto por el coseno del ángulo que acabamos de obtener, 14.03 grados. Ahí está entonces. Si operan, hacen la cuenta, ¿qué valor obtienen? Se obtiene 4, el número 4. 4 exactamente. 4.0001. 4.06. 0, 0, 4.058 me salió, profe. ok, 0,6 o 0,06 aproximadamente. 06. 0,6, oh, vale, ok. Pero, Vale, muy bien. 4.06, vale. No le estamos exactamente pegando al 4, pero sí obteniendo un valor que se parece aproximadamente. Y esto viene no porque la fórmula esté mal, sino porque, bueno, si ustedes recuerdan, seguramente el valor de 14.03 grados fue un valor aproximado o truncado, ¿no? Que anotamos aquí. Bueno, pasemos al siguiente caso, para la componente y. Aquí prácticamente son los mismos datos, excepto que aquí requerimos el seno de ese ángulo de 14.03 grados. ¿Cuánto obtienen ahora?
0.99. Bueno, 0. 999. Ok, vale, 0.99. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces, como ven, casi le estamos dando regresando a los valores que tenemos aquí. Aquí al 1, que es la componente y 4, que es la componente X. Entonces, repito, no es que la ecuación esté mal, sino que es porque el ángulo en particular lo redondeamos o lo truncamos. Si ustedes ocuparan todos los dígitos de este ángulo, recuperarían justamente el 4 y el 1 que conocemos. Vean entonces, conociendo el módulo del vector y la orientación que tiene con el eje X positivo, podemos recuperar las componentes X y Y del vector. Son justamente esos que tenemos aquí. De esta manera, al vector RAB podemos escribirlo como 4i más 1j. ¿Preguntas hasta aquí con este primer cálculo? Profe, a Sí. mí me salió en la de seno, me salió a 2.03, no sé por qué. A mí también, profe. ¿Están verificando que su calculadora no esté en radianes, que esté en grados hexagesimal? Sí, la mía está en eso. Y están metiendo Igual las... me salió 2.03, profe. Hay que checar entonces, porque entonces algo no está bien de la operación. O sea, en la calculadora algo no está, no se está escribiendo bien, porque la componente Y tiene que darnos cerca de 1. Sí, da 0.99. Ajá. Entonces algo está en la calculadora que no se está metiendo bien. Chequen bien si están metiendo raíz de 17 o 14.03 grados. Ya la volví a meter, profe, y me sale lo mismo. No me lo Métanlo cambia. entre paréntesis. Ya lo hice entre paréntesis, no me cambia. A ver, vamos al principio. La tangente inversa de un cuarto es 14.03 grados. Sí, eso sí me sale. Ahora sí ya me salió .99, profe. ¿Qué hiciste diferente? Bueno, en mi calculadora puse Ajá, lo de raíz, el 17, cerré el paréntesis, después ajá, puse el signo de la multiplicación, ok, después lo de seno y ya el valor de ok. 14.03 y cerré el paréntesis. Vale, entonces tal vez es cuestión de que los paréntesis no se están cerrando bien en la calculadora. Okay. Aquí sí no hay forma de equivocarnos, en el sentido de que tenemos que recuperar los datos ya conocidos para cada una de las componentes. Si no es así, es que algo está sucediendo, que estamos digitando tal vez mal los datos en la calculadora. O la calculadora está configurada en radianes y no en grados hexagesimal. ¿Vale? Ok, vamos a checar el siguiente vector, el siguiente ángulo. Ese ángulo lo conoceremos como ángulo DA, ¿no? Es el vector número 2 que trabajamos la clase pasada. Y vamos a notar algo aquí importante. Entonces, el siguiente ángulo va a ser igual a la tangente inversa, pero ¿de qué cantidad es ahora? De 5 sobre menos 5. De 5 sobre menos 5, muy bien. Entonces aquí el ángulo de este vector de A va a ser de 5, valor de 5, entre menos 5. Muy bien. ¿Y eso cuánto les estará dando como resultado? Menos 45 grados. Menos 45 grados, muy bien. Y ahora, ¿cómo interpretamos ese resultado? ¿Cómo es que lo vamos a dibujar en nuestro
en nuestro croquis. A ver. Representaría del eje menos X, bueno, en cuestión al sentido horario. A ver, en el sentido horario, en el sentido horario, ¿qué estaremos El considerando? ángulo se formaría. Ajá, 45 grados, ¿no? Ok, entonces lo que estamos haciendo es, tal vez de manera implícita, ustedes lo están haciendo, estamos construyendo una línea que pasa por el punto D, ¿no? Algo así. Y a partir de esta línea, construyen ustedes el ángulo de 45 grados. Como es a favor de las manecillas del reloj, esa es la razón por la que tenemos un ángulo de menos 45 grados. Ahí está entonces. Aquí está nuestro ángulo de menos 45 grados. Pero bueno, aquí viene la situación. De acuerdo a la figura que hemos trabajado, que definimos aquí, vean, hemos dicho que el ángulo θ siempre se tiene que medir desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces, para aquí dar la información de manera correcta, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Sería restarle 180 grados. Sumarle 180. A ver, restarle o sumarle. A ver. Sumarle, ¿no, profe? Sumarle. Sumar. Sumarle 180 grados. Es decir, que el ángulo que vamos a reportar es el que está medido desde el eje X positivo hacia el vector. Este ángulo. Eso quiere decir que en efecto hay que sumarle 180 grados. Entonces, en nuestro resultado, este menos 45 que me dieron es correcto, o sea, no está mal. El detalle está en que a la hora de querer reportarlo, debemos de ser cuidadosos. En este caso, vamos a definir un ángulo que vamos a llamar phi, la letra phi de sub A, como los 180 grados que me acaban de comentar, y a esos 180 grados le vamos a sumar el valor de θ de sub A. El signo menos, pues ya está, ya lo tiene ese ángulo, ya no hay que agregarle algún ángulo adicional. Perdón, algún signo adicional. ¿Cuánto les va a dar esto? $135. 135 grados, perfecto. Ese es el ángulo que vamos a estar entonces utilizando para hablar de este vector. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ángulo que está referido como positivo, medido desde el eje X positivo también. Bueno, vamos a ver qué pasa si utilizamos este ángulo para determinar los valores de las componentes. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hace unos instantes para el otro vector. A ver, para la componente X de ese vector dA, necesitamos entonces el valor de su módulo. ¿Cuál es el módulo de este vector dA? Lo tenemos aquí arriba. 5 por raíz de 2. 5 por la raíz de 2. Bueno, entonces vamos a ocuparlo aquí. El módulo es 5 veces la raíz de 2. Y acá abajo, en la otra componente, pues el mismo dato. Muy bien. Ahora vamos a utilizar es coseno de 135 grados. ¿Y eso qué resultado les arroja? Me Menos cinco, pone 5.9. 5.9. Ahí me da menos 5. Menos 5. Menos 5, ¿no? O sea, directo, sin redondear ni nada. Sí, debe de darles menos 5. Así, sin redondeos. O sea, el valor exacto. Si utilizan
5 por raíz de 2, porque si utilizan la raíz de 2 como decimal, entonces no les va a dar el valor exacto. Bueno, menos 5. Y si ahora utilizan la función seno de 135 para el otro cálculo. Da 5. Positivo, muy bien. 5 así también, cerrados, sin aproximaciones. Entonces, como pueden ver, estamos recuperando la información que ya conocíamos. Los mismos valores de las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que utilizando el ángulo que se mide de forma, ¿cómo se llama? Positiva, en contra de las manecillas del reloj, y que se cuenta a partir del eje positivo, recuperamos las componentes que ya conocíamos para el vector número 2. Vamos a concluir con el último. Déjenme ver qué nombre teníamos para ese vector. Creo que quedó acá arriba. Aquí está. El vector CD. Así lo nombramos. Vector CD. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio aquí. Entonces, para el vector CD, ¿cuáles son los datos numéricamente hablando que vamos a ocupar para determinar su dirección? A ver, lo tenemos aquí arriba. Menos 4 sobre menos 3. Menos 4 sobre menos 3. Excelente. Entonces, menos 4 sobre menos 3. ¿Qué valor o qué resultado es el que obtienen para este ángulo? 53.13 grados. 53.13 grados. 13 grados. Ok, muy bien. Muy bien. Y ese sería el ángulo que deberíamos reportar. Es positivo, vean, 53.13 grados. Tendríamos que sumarle otros 180 ¿Por qué? para que no, a la hora de sacar las componentes, nos dé el valor negativo que buscamos. El valor negativo, ok. Entonces, este ángulo, muy bien. Notemos lo siguiente. Ese ángulo salió positivo porque, según esto, lo estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj. Perdón, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, pero notemos lo siguiente. Este vector CD surge o nació a partir del punto C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, eso quiere decir que desde el punto C es como si tuviésemos un sistema coordenado, o sea, adicional al que tenemos en color blanco. Aquí X y Y. Y el ángulo que me acaban de proporcionar de 53 grados se está construyendo de esta manera. De un eje X negativo hacia abajo. Aquí entonces vean, tenemos nuestro ángulo de 53.13 grados. Entonces, está bien, es correcto. Es un ángulo que se mide en contra de las manecillas del reloj. Está bien. La situación es que si queremos utilizar queremos, como bien menciona, recuperar los ángulos negativos que sabemos que este vector tiene como en sus componentes, este ángulo de 53 no es el correcto, sino hay que sumarle 180 grados. ¿Por qué? ¿En qué cuadrante se encuentra este vector? Con relación a la cruceta que dibujé en color azul. Aquí, auxiliar. En el tercer Tercer cuadrante. cuadrante. Exactamente, en el tercer cuadrante. Entonces, ahí al ángulo que ya tienen, hay que sumarle 180 grados. Si trabajan solo el 53.13 y quieren con ese ángulo determinar las componentes de su vector, van a ver que les va a dar algo que no
no coincide con lo que ya conocen. Entonces aquí tenemos la misma una situación parecida al caso pasado. Al ángulo ya previamente dado, habrá que sumarle 180 grados. Entonces aquí voy a cambiar este. Entonces aquí tenemos C y D. Y aquí también CD. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo? Que en efecto es el que vamos a tomar como el correcto. $233.13. 233.13. Ok. 13 grados. A ver, son 3. 13, ajá, sí está bien, 233.13 grados. Vamos a verificar. Ok, vamos a hacer un ejercicio similar al que se hizo hace unos instantes, pero utilizando justo ese ángulo. Primero, el módulo. Necesitamos el módulo de nuestro vector. Ya lo habíamos calculado. Era 5. Salió exactamente 5. Entonces aquí abajo vamos a sustituir ese valor. Tenemos aquí el valor de 5 y 5. Para la primera componente, la componente X, vamos a ocupar el coseno del ángulo de 233.13. ¿Cuánto obtienen al hacer esa operación? Me da -3. Menos 3. Con decimales, supongo, ¿no? Que no creo que sea exacto. Sí, pero es como después de 5 decimales. De Ok. ceros. Vale, ok, entonces digamos que es muy cercano al 3, perfecto. Y el otro dato, el coseno, pero ahora ahora el coseno de 233.13. Menos 3.99. Menos 3.99. Ok, ahí perdimos un poco de exactitud. Pero bueno, redondeando, llegamos al menos 4, ¿no? Entonces vean, hemos recuperado, si bien no exactamente los dígitos, sí los signos que ubican a este vector en el tercer cuadrante. Si ustedes hubiesen tomado el ángulo de 53.13 así como está, les hubiera dado estos datos, pero positivos, lo cual no estaría bien al compararlo con la información que ya conocemos. Entonces, muchachos, aquí ¿cuál es la idea que debe de quedar, que debemos de rescatar aquí? Cuando ustedes determinen el ángulo de un vector, cerciórense o verifiquen en qué cuadrante se encuentra, para de esta manera saber si habrá que sumarle algún dato como 180 grados o 360 grados, o por el contrario, lo dejan tal cual. Y ese valor es el que toman como el ángulo o la dirección para ese vector. Una manera de verificar también que el ángulo que están eligiendo es el correcto es que debe de regresarles el valor de las componentes con todo y su signo. ¿De acuerdo? Eso es algo que debe de quedar bastante claro y con lo que hay que tener mucho cuidado al momento de hablar de la dirección de un vector. ¿Dudas en esta parte, en esta sección, con el ángulo? Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces, repito, solamente sean cuidadosos cuando hablen de la dirección de un vector, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte. Hasta este momento ya hemos visto un poco de forma geométrica, de forma gráfica y también un poco analítico, cómo construir vectores, ¿no? Cómo representarlos con sus componentes o utilizar su módulo y dirección para poder definirlos.
De lo que vamos a hablar ahora es de establecer algunas operaciones que vamos a poder realizar con los vectores. A estas operaciones las conocemos como de suma y multiplicación. Multiplicación por escalares. Las operaciones de suma y multiplicación por escalares. La primera, la suma, la vamos a definir del siguiente modo. Suma. Dados dos vectores A y B en el plano XY, en ese momento solamente es en el plano, en el plano XY, definimos la suma de estos vectores de la siguiente forma. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos el vector A más el vector B. Cada uno de estos vectores tiene su representación en términos de los vectores I y J. Es decir, tenemos AX, la componente X de nuestro vector, y más la componente Y de este vector, multiplicado por J. Ahí está. Ese es nuestro primer vector. Después, más la componente, va ahora el vector B. La componente X del vector B y más la componente Y de ese vector XJ. Listo. Es así como va. Bueno, vamos a definir la suma como una operación que podemos realizar entre dos vectores, cualesquiera dos vectores que ustedes se imaginen, ¿no? que existan en el plano XY. Bueno, ¿cómo vamos a realizar esta operación? Pues la forma lo pueden ustedes pensar del siguiente modo. Sumen términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes que ustedes pueden identificar y que pueden sumar de forma bastante directa? Componentes. Sí. Ajá. ¿Y sí? Ok, No, componente. Sí. Primero, componente X del vector A y, muy bien. ¿Con quién lo estarían sumando? ¿Con quién lo estarían emparejando? Con el componente X del vector B. Con la componente X del vector B, correcto. De esta manera, ¿no? Es como ustedes lo hacen en álgebra, literal, exactamente igual, ¿no? Suman términos semejantes. Bueno, lo voy a anotar aquí abajo. Pero bueno, aquí podemos hacer algo más. Como la I está apareciendo en ambos términos, lo podemos factorizar y escribir simplemente lo que tenemos en este momento, así. Bien, de una forma más simple, ¿no? Bueno, algo similar va a suceder con la otra componente. Podemos juntar los términos semejantes y nos va a quedar la componente Y del vector A más la componente Y del segundo vector. Esto le factorizamos y queda multiplicado por el vector J. Ahí está. Ahora quiero que noten algo. Esos dos términos, el que está en amarillo y el que está en azul, son números, son cantidades escalares. ¿Qué pasa si los suman? ¿Qué obtienen como resultado? Otra cantidad de escalar. Una cantidad escalar, exactamente. Una nueva cantidad escalar que vamos a llamarla a esta suma R sub X. ¿De acuerdo? Para que coincida la X con los dos que tenemos aquí. Multiplicado por I. Algo similar sucede con los otros dos términos, con estos dos.
Son dos cantidades escalares, se están sumando. Como resultado, pues se va a obtener un nuevo término, un nuevo número, que vamos a llamar R sub Y, J. Y visto de esta manera, quiero que presten atención a esta estructura, una Rx por Y más Ry por J. De aquí, ¿qué cantidad estamos encontrando? ¿Qué tipo de cantidad? ¿Una cantidad escalar o una cantidad vectorial? Vectorial, ¿no? Una cantidad vectorial, exacto, porque vean, tenemos Y y J que nos indican direcciones. Entonces, gracias a la presencia de estos dos elementos, sabemos que lo que está aquí en la pantalla es un vector. Un vector que vamos a llamar R, o resultante si lo quieren ese término. Conclusión, dados los vectores A y B, si los suman, ¿qué obtienen como resultado? Otro vector nuevo. Un vector nuevo, exactamente. Un vector nuevo que, pues, digamos, la forma explícita, numérica, que puedan encontrarle, pues va a depender de los vectores A y B que utilizaron para obtenerlo. Pues así de simple va a ser entonces la suma para los vectores. Se van a coloquialmente decimos, ¿no? Se suman componente a componente. La componente X de los dos vectores se suman y ese numerito que obtienen es la componente X del vector suma o del vector resultante. Si hacen lo propio con las componentes Y, al sumarlas, el dígito que obtengan representa la componente Y del vector resultante o del vector suma. Bueno, vamos a citar aquí algunas propiedades que son útiles de repente para poder realizar operaciones. La primera se conoce como la propiedad conmutativa, que seguramente les ha de sonar de cálculo al analizar los números reales. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Bueno, algo bastante simple y hasta lógico incluso, ¿no? Si lo comparamos con los números reales. Si tienen los vectores A y B, esto es igual a que intercambien el orden de los sumandos. Es decir, al vector B le suman el vector A. Entonces no importa qué sumen con qué, A con B o B con A, el resultado que van a llegar es exactamente el mismo. Algo similar sucede con los números reales. Otra propiedad se conoce como la propiedad distributiva. Propiedad, perdón, asociativa. Asociativa. La propiedad asociativa dice algo bastante simple. Si tenemos los vectores A y B, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben, por justamente lo que acabamos de comentar con la resultante, saben que aquí tenemos un vector. O sea, lo que está aquí escrito es el vector suma de A con B. Bueno, a ese vector le podemos sumar otro vector, vamos a llamarlo el vector C. ¿De acuerdo? Bueno, si tenemos esta operación, esto es exactamente igual, por eso va el signo de igualdad, esto es exactamente igual a que ustedes hagan la operación de esta manera. Al vector A le suman lo que se obtiene de adicionar B con el vector C. Es decir, podemos agrupar según nos convenga o según consideremos adecuado. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Sumemos primero A con B y al resultado le sumamos C, o B con C primero y después se lo sumamos al vector A. No importa si toman esa ruta, van a llegar al mismo resultado. Por eso el signo de igualdad aquí. La siguiente propiedad
que igual seguramente les suena de los números reales, es la que nos dice existencia del neutro aditivo. ¿Recuerdan en los números reales quién juega el papel del neutro aditivo? ¿Quién es el elemento neutro aditivo? ¿Qué característica o propiedad cumple? ¿Es cuando se le suma un cero, profe? Cuando sumamos un 0 a un número real, exacto, ese es el neutro aditivo, el 0. Entonces aquí tenemos también la misma idea. Si ustedes tienen un vector A, el que sea, o sea, cuando quiero decir el que sea, puede tener el valor de sus componentes, X y Y, el número que ustedes gusten. Bueno, existe un elemento que vamos a identificar de esta manera, 0 vector, tal que ¿qué? Pues que al sumarle con el vector A, nos Profe, creo que no se escucha. O no sé si sea yo. Creo que se silenció, profe, no sé. ¿ok? ¿Ya me escuchan? Sí, pero Ya, muy poco. ya. Ok, a ver, entonces les comentaba, similar a lo que sucede con los números reales, aquí tenemos este término, el que está en color rojo, que vamos a llamar el vector 0. Este vector 0 lo que hace es que al momento de sumarlo con cualquier otro vector, nos deja el vector tal cual, ¿no? No le hace nada. ¿De acuerdo? Lo mismo que hace el 0 de los números reales. Aquí explícitamente vamos a escribir ese vector. Este vector 0 tiene como componente X el número 0 y como componente Y el número 0, J. O sea, tiene 0 en sus dos componentes. ¿Preguntas en esta parte? En una operación no es necesario expresar el 0 o sí. Ya en la práctica, no va a ser necesario. O sea, si tú en alguna cuenta tienes un vector B, donde B vale lo que, por ejemplo, 2i menos 3j, y tú por alguna razón haces esta operación, B más el vector 0, por esta propiedad, tú ya puedes escribir con toda confianza otra vez 2i más menos 3j. Ya no es necesario escribir todo este vector, porque ya sabemos lo que cumple. Muy bien. Entonces, eso es la propiedad 3 que tenemos para la suma de vectores. Bueno, a ver, voy a mencionar la propiedad 4 y ustedes me dicen si también en los números reales les parece familiar.
dice existencia del inverso aditivo. En los números reales, ¿a qué se refiere esto? La existencia de un inverso aditivo. A ver, lo escribiré. Esta propiedad dice lo siguiente, lo podemos entender de esta manera. Si ustedes tienen un vector B, o un vector A, un vector C, el que ustedes gusten, existe existe otro vector, tal que al sumarlo con este otro vector lo voy a llamar así, menos B, lo voy a poner justo así, con toda la intención. La suma de estos dos nos va a dar como resultado el elemento neutro aditivo, es decir, el vector 0. ¿Eso en los números reales les es familiar? Es cuando se simplifican términos, puede ser, profe. Cuando se simplifican términos, por ejemplo, a ver si pudieras un ejemplo concreto. Por ejemplo, tenemos una ecuación algebraica, no sé, de menos o 4x más menos 4x y ya es como si se cancelaran, por así decirlo. Ok, de esa manera sí, es similar. Digamos que esa operación que tú haces de forma muy rápida y que llamas cancelar, bueno, tiene su justificación justo en esta propiedad de los números, bueno, para los números reales y para los vectores. Entonces, si ustedes tienen un vector 2i menos 3j, por ejemplo, y esto llámenle c, saben que existe un vector, por poner un nombre, ¿no? C', tal que al sumarlo con este vector c, les tiene que dar el elemento 0, o sea, el neutro aditivo. Casi como de forma automática. ¿Qué forma tiene que tener este vector? C'. Para que al momento de sumarlo con c, les dé el elemento neutro aditivo. Menos 2i más 3j. Así es, menos 2i más 3j. Y bien, esa forma que utilizan para, de alguna manera, como dicen, pues tiene como lógica cuáles son las componentes del vector C', descansa en el hecho de los números reales. O sea, ahí están explotando las propiedades de los números reales sin darse cuenta. Y la están aplicando a los vectores. Entonces, todo eso de cancelar términos, como coloquialmente ustedes lo conocen, tiene su razón en los números reales. Y aquí estamos aprovechando esa característica. Muy bien, ¿alguna pregunta con esta operación de suma y con sus propiedades? Al parecer no, profe. ¿No? Ok. En los números reales, solamente para comentar finalmente esta parte, dado cualquier número real, el menos 5, saben que existe un elemento llamado 5, tal que al sumar menos 5 más 5 les da el 0. Y así con cualquier número real, con cualquier número en los reales se cumple esta propiedad. Bueno, vamos para finalizar nuestra sesión. Ya en la siguiente clase vamos a retomar algunos ejemplos de lo que conoceremos como la multiplicación de un vector por un escalar.
Entonces, aquí vean lo que estamos haciendo. Estamos tomando una cantidad vectorial y la estamos operando con una cantidad escalar. Son magnitudes físicas de distintas naturalezas, pero las podemos multiplicar. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Dado un escalar que vamos a llamar A minúscula y un vector que vamos a nombrar como A mayúscula, se define su producto entre ellos como, bueno, vamos a escribir a continuación cómo se construye la operación entre un escalar y un vector. Tenemos entonces el escalar A. Le ponemos enfrente un vector A. Entonces, podemos aquí sustituir la forma explícita de nuestro vector, que sabemos se escribe como AX y más A sub Y J. Ahí está entonces nuestra operación. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a realizar este producto? Bueno, la definición de esta operación dice lo siguiente. El escalar A opera en cada uno de los elementos, en cada una de las componentes de nuestro vector. Por lo tanto, ¿qué vamos a obtener? El escalar A por la componente AX de nuestro vector, multiplicado por I. ¿De acuerdo? Vean que estamos operando simplemente distribuyendo el escalar A. El siguiente término es A por la componente Y multiplicado por J. Ahí está. Esa sería nuestra multiplicación. Pero ahora quiero que noten algo. Al multiplicar estos dos términos, estos dos elementos, ¿qué se obtiene como resultado? En general, ¿qué estarían obteniendo como resultado de multiplicar el escalar A por la componente X del vector? Pues la misma componente. Pero si le ponemos números a estos, o sea, dígitos o valores numéricos, o sea, ¿qué obtienes como resultado? ¿El mismo número? O sea, lo mismo que tenemos aquí. ¿O un número distinto? Un número distinto, un coeficiente. Ajá, un coeficiente distinto, así es, ¿no? O sea, multiplicar A por AX, obtenemos en general algo un nuevo número, en pocas palabras. Bueno, a ese nuevo número, pues llamémosle SX, por ponerle un nombre. O sea, SX es lo que se obtuvo de multiplicar A por AX. Esto se hace acompañar de I, una vez más. Más, signo de suma. ¿Qué sucede con el otro término que tenemos a un lado? Lo mismo, profe. Obtenemos un nuevo número, ¿no? Que sí. Vamos a llamar S sub Y. Ahí está. Y esto último que estamos encontrando, ¿qué forma tiene? Así como está escrito. De un vector. De un vector, exactamente. Vemos que aquí están las componentes, los vectores I y J que indican dirección. Entonces ya por su sola presencia, en automático lo que estamos encontrando es un nuevo vector. Entonces, en resumen, ¿qué obtenemos de multiplicar un escalar por un vector? Un nuevo vector. Es básicamente lo que nos está diciendo esta operación. Sí podemos hacer multiplicación entre escalares y vectores y el resultado siempre va a ser un vector.
Muy bien, vamos aquí a citar rápidamente las propiedades, algunas propiedades que cumple esta operación para tenerlas presente. La primera, vamos a conocerla como propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. A ver, ¿qué nos dice esta propiedad? Bueno, la podemos poner del siguiente modo. Si ustedes tienen dos escalares, A y B, un 5 más un 3, un menos 8 más un 10, por ejemplo, no importa, pero que sean escalares. Tienen esta suma y la multiplican por un vector, llamémoslo A. Esta operación la pueden desarrollar de la siguiente forma. Pueden desarrollar como A, el escalar A, por el vector A, más el escalar B por el vector A. Es lo que nos dice la propiedad distributiva. No importa cómo ustedes operen del qué lado de la igualdad prefieran trabajar, este o este otro, el resultado al que van a llegar es exactamente el mismo. Entonces, eso tal vez para fines ya como de álgebra con vectores, pues les puede servir para desarrollar, por ejemplo, alguna operación o para simplificar también. A esta propiedad se le conoce como distributiva respecto a la suma de escalares. Otra propiedad parecida se conoce como la propiedad, déjenme ver aquí, es asociativa respecto a la multiplicación de escalares. La multiplicación de escalares. Ok, ¿qué nos dice esta operación? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un escalar A y pretendemos multiplicarlo por otro vector de esta forma, a ver, queda claro que lo que está en color verde es como si habláramos del vector S. O sea, esto que está en color verde es un vector nuevo. ¿De acuerdo? Un vector nuevo que construimos multiplicando el vector A con el vector, perdón, el escalar B con el vector A. Bueno, resulta que esta operación la podemos reescribir de la siguiente manera. O sea, esto es equivalente a primero multiplicar los escalares y lo que obtienen de esa multiplicación hacer el producto con el vector A. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo. No importa qué lado de la igualdad usen ustedes trabajar, van a llegar al mismo resultado. Entonces aquí, no importa si multiplican primero B con A o A con A, van a llegar también al mismo resultado. Bueno, la propiedad 3 que vamos a mencionar a continuación se conoce como propiedad distributiva bajo la suma de vectores. ¿Qué nos dice esta propiedad? Si tienen un escalar A y van a multiplicar este vector, perdón, este escalar A por el siguiente vector, el vector A más B, ¿a qué cree que esto sea, a qué sea igual? ¿Cómo se podría expresar de una forma totalmente equivalente?
Sería A multiplicando al vector A más A multiplicando al vector B. Exactamente. Es lo que nos dice la propiedad distributiva. Es decir, como que podemos separar esa suma y operar ese escalar A por cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice la propiedad. Ahora, esto también lo podemos interpretar a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, si yo ahora el signo de igual lo pongo de este lado y esta igualdad de este otro, ¿cómo lo interpretan ahora? ¿Qué les querría decir? Que la suma de A con el vector A más A con el vector B es igual a que si lo multiplicamos A por el vector A. Ok, y eso último, ¿cómo se le conocen ustedes? Ese paso de extraer un solo término. Factorización. Factorizar, exactamente. Exactamente. O sea, en pocas palabras, esta propiedad esconde el que podamos factorizar un escalar. Si tenemos un escalar afectando, el mismo escalar, afectando a 2 o a 3 vectores o a 5 o a más, podemos factorizar ese escalar y escribir la suma de esta manera. Entonces, esta propiedad esconde, hasta de cierta manera, lo que ustedes conocen como factorización. Lo mismo aplica para los números reales o para las ecuaciones algebraicas. Entonces, ahí está la justificación de la llamada factorización. Y bueno, la última propiedad dice lo siguiente. Existencia del neutro multiplicativo. Ese seguramente también en los números reales les va a resultar familiar. Dice lo siguiente. Dado un vector A, el que guste, existe un escalar muy particular llamado neutro multiplicativo, tal que al momento de operar al multiplicar con el vector A, da como resultado el mismo vector A. Es por 1, ¿no? El 1. El escalar 1, exactamente. El escalar 1. El de los números reales. A ese número es el que le conocemos como el neutro multiplicativo. No importa qué vector sea, siempre que lo multipliquen por el escalar 1, les deja exactamente el mismo vector. No le afecta nada. ¿Dudas en esta parte con la multiplicación de un escalar por un vector? Al parecer no, por favor. ¿No? Vale. Queda la siguiente pregunta que, que podemos resolver yo creo que en 5 minutos. A ver, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de multiplicar un vector por un escalar? Voy a citar 3 posibilidades. Que el escalar sea mayor a 1. Bueno, que en valor absoluto, valor absoluto no, así, que sea mayor a 1, que el escalar esté entre el 0 y el 1, y finalmente, que el escalar sea justo el menos 1. ¿Cuáles piensan que serían las consecuencias de estos 3 casos? ¿Cuáles serían sus respuestas? A ver, ¿cuál es el efecto que creen ustedes que se obtiene de multiplicar un vector, el que sea, por un escalar que sea mayor al número 1? Por ejemplo, un escalar 2, un escalar 3, un escalar 100. ¿Cuál creen que podría ser el efecto?
Piensen en un ejemplo muy concreto. Imaginen que tiene el vector I más J. Si lo multiplican por un 3, ¿qué creen que cambie del vector? Sus componentes en X y en Y, ¿no? Ok. Sus direcciones. ¿Cambiará su dirección también? A ver, piénsenlo con detenimiento. Va a cambiar sus componentes. Ok, en eso estoy de acuerdo. Va a cambiar sus componentes. Y con esas componentes podemos determinar el módulo. ¿Qué creen que pase con el módulo de ese nuevo vector? Si lo multiplicamos por un 3 o un 4 o una cantidad que sea mayor a la unidad. Entonces, ¿cuál es el efecto de multiplicar un vector por un escalar, inciso A, que sea mayor a 1? El módulo del vector resultante se incrementa. Incrementa según el valor del escalar A. Es lo que estaría pasando. Si multiplican un vector por un escalar 2, por ejemplo, lo que van a hacer o provocar es que el nuevo vector que obtengan tiene el doble del módulo que el del vector original. Hemos incrementado el módulo. ¿Qué pasa si el escalar está entre 0 y 1? Pues cuando el escalar es 1, entonces el vector sigue siendo el mismo y por lo tanto el módulo seguiría siendo igual, ¿no? Ok, eso sí, cuando el escalar es el 1. Eso es cierto. Pero cuando el escalar está entre el 0 y el 1, ¿qué creen que suceda? O sea, por ejemplo, en un medio, 3/4, un cuarto. Medio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que suceda? ¿Cómo afecta ese escalar? ¿Disminuye el módulo? Exacto, lo va a disminuir, o sea, lo va a escalar. Por ejemplo, si el escalar es un medio, lo que hace es que al módulo original lo divide entre 2. Lo lleva al valor de la mitad. Si fuese un cuarto, pues al 25%. Entonces, ese es el efecto. Si el escalar está entre 0 y 1, el módulo del vector resultante disminuye o se ve disminuido según el valor del escalar. ¿Okay? O sea, no quiero decir que sea. Aquí mucho cuidado con el término disminuir. No es que le estemos restando, sino que lo estamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Sí, lo estamos escalando, ¿no? Lo estamos multiplicando por una cantidad fraccionaria. Y entonces el módulo, pues, se ha afectado en cierto porcentaje por ese escalar. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál creen que sea el resultado de que el escalar por el que multipliquemos sea el -1? ¿Que va a ser opuesto? ¿Cómo opuesto? Ajá, ¿va a cambiar de dirección? Ok. Entonces su dirección va a cambiar. Específicamente va a girar 180 grados. Es decir, que si originalmente el vector estaba en el primer cuadrante,
bueno, apuntando en el primer cuadrante, cuando lo multiplicamos por un menos 1, el resultado es que ahora el vector apunta en dirección al tercer cuadrante. Es decir, lo hemos rotado 180 grados. Ese es el efecto del escalar menos 1. Pero no va a cambiar su módulo. Es algo bastante importante por aclarar. Cambia la dirección, pero no modificamos el módulo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir, la dirección del vector resultante cambia, ¿ok? Se modifica, vamos a ponerlo así, en 180 grados. Pero el módulo del vector permanece igual. Permanece igual. Muy bien, eso serían entonces las consecuencias de multiplicar por un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cuál sea el valor del escalar que ustedes utilicen, podemos tener cualquiera de estos efectos o una combinación de ambos. Pero al menos estos tres serían como los más básicos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Preguntas con esto último? Aquí, módulo del vector. Bien, si no hay alguna pregunta o comentario, terminamos nuestra sesión en ese punto. Nos estamos escuchando el día de mañana. Y a continuación les envío el link para su toma de asistencia.